porque empezó una campaña al inicio del año, AMLO, presidente narco, y es la campaña más difundida en toda la historia de las redes sociales, que por cierto ya se apagó. Ya dejaron de promover porque se originaba desde el extranjero. Ahí supimos que estaban a 3x1 los bots en Argentina y se informó y hay que seguir informando sobre cómo funcionan estas campañas en redes con mecanismos automatizados, lo que son las granjas de bots. Ojalá un día venga un experto y explique, pero sencillo, de cómo llenan las redes sociales de mentiras o cómo reproducen mentiras, pero por millones, con dinero, para seguir vacunando a la gente en contra de toda esa información tóxica. Echaron a andar esa campaña. Aquí la señora Anabel Hernández hizo hasta un libro que casualmente lo publicó como 15 días antes de la elección, sin una sola prueba. Pero hay una constante, tanto super periodista o famoso periodista como Anabel Hernández, como el New York Times, todos, la fuente de información es la DEA. Amerita pues una investigación. En las últimas horas, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hizo una declaración contundente respecto a una campaña en su contra, que según él fue la más difundida en toda la historia de las redes sociales. Durante su conferencia, López Obrador denunció que esta campaña, la cual etiquetaba como narcopresidente, tuvo su origen en el extranjero y estaba sostenida por mecanismos automatizados, conocidos como granjas de bots. Estas granjas, explicó el presidente, se encargan de llenar las redes sociales con mentiras reproducidas por millones, financiadas con grandes cantidades de dinero para desinformar a la población. El mandatario mencionó que esta campaña alcanzó su punto máximo a principios de año, pero que ya ha cesado su promoción. Señaló que los bots operaban principalmente desde Argentina y se pagaba una tarifa de 3x1 para su activación y mantenimiento. López Obrador subrayó la necesidad de seguir informando a toda la gente sobre cómo funcionan estas campañas automatizadas y la toxicidad de la información que difunden. En su discurso, el presidente también mencionó a la periodista Anabel Hernández, quien publicó un libro justo 15 días antes de las elecciones. López Obrador afirmó que el libro que lo vinculaba al narcotráfico no presenta ninguna prueba sólida. Según el presidente, tanto Anabel Hernández como otros medios y periodistas que han publicado información similar han utilizado como fuente a la Administración para el Control de Drogas, la DEA, de Estados Unidos. Para él, esto amerita una investigación exhaustiva sobre el origen y las motivaciones de estos reportajes. López Obrador también criticó la investigación de la DEA en asuntos internos de México, calificando sus acciones como prepotentes y de un claro intervencionismo. En particular, mencionó que la DEA ha opinado sobre la reforma al Poder Judicial en México, un tema que según él no les corresponde para nada. Hace 2 días que había que ver si fue la DEA, ya estaban opinando acerca de la reforma del Poder Judicial en México, metiendo con todo respeto las narices en algo que no les corresponde, que es un afán prepotente de intervencionismo. Pero miren lo que le pregunto a ti, Golden, ¿dónde estabas cuando te pidieron que hicieras el reportaje en contra mía? El que ha recibido 2 veces el Pulitzer del periodismo, ¿por qué no me va a contestar? ¿Por qué se queda callado? ¿Cuánto tiempo te llevó escribir? ¿Cuánto te pagan? Si eres periodista de base, es decir, si estás contratado por un medio o te pagan por reportaje, por encargo, ¿quién fue el que te convenció que era importante hacer el reportaje? ¿De dónde obtuviste la información? ¿Hablaste con agentes de la DEA? ¿De qué nivel? Porque hay agentes, hay, como diría un amigo, nivelitos. Ya sé que no puedes
revelar tus fuentes, pero nada más que nos digas si fueron los de abajo, los agentes, los de en medio o los de arriba de la DEA. Hay que reformular la pregunta para aclararla más. Durante la conferencia, López Obrador dirigió varias preguntas al periodista Goen, quien ha recibido 2 premios por su labor periodística. El presidente cuestionó al periodista sobre las circunstancias en las que escribió un reportaje en su contra, cuánto tiempo le llevó a hacerlo, cuánto le pagaron y si estaba contratado por un medio o trabajaba por encargo. Además, le preguntó quién lo convenció de la importancia del reportaje y de dónde obtuvo la información, sugiriendo que podría haber hablado con agentes de la DEA. López Obrador insistió en que el periodista revelara si obtuvo información directamente de agentes de la DEA y si estos eran de nivel bajo, medio o alto dentro de la agencia. También preguntó si tuvo entrevistas con funcionarios del Departamento de Justicia o del Departamento de Estados Unidos en México. Finalmente le pidió al periodista que aclarara si tenía pruebas de la vinculación del presidente con el narcotráfico y en caso de no tenerla, si estaría dispuesto a ofrecer una disculpa pública. El presidente hizo un llamado a que expertos expliquen de manera sencilla al público cómo funcionan las granjas de Vox y cómo pueden inundar las redes sociales con desinformación. López Obrador subrayó la importancia de combatir la información tóxica y promover una comunicación más veraz y transparente. Este discurso de López Obrador se enmarca en un contexto de tensas relaciones entre México y Estados Unidos, especialmente en temas relacionados con la seguridad y la lucha contra el narcotráfico. La insistencia del presidente en la necesidad de una investigación sobre la DEA y la fuente de las acusaciones en su contra refleja su preocupación por lo que considera una interferencia indebida en los asuntos internos de México. Además, su demanda de pruebas concretas y disculpas públicas pone en relieve su estrategia de defensa ante las acusaciones que, según él, son infundadas y forman parte de una campaña de desprestigio financiada y orquestada desde el extranjero. Si aparte de los agentes de la DEA o directivos de la DEA, ¿tuviste alguna entrevista con funcionarios del Departamento de Justicia de Estados Unidos o del Departamento de Estado? Aquí en México, ¿a quién consultaste? Ya nada más pon otra, ¿no? Si tienes prueba de que el presidente de México está vinculado al narcotráfico. Y la última, si no tienes pruebas, ¿podrías ofrecer una disculpa pública? Ya, ahí. Entonces, la señora Anabel también en este contexto, además de escribir casi lo mismo y con la misma fuente, escribe un libro y no aporta ninguna prueba. Es un libro de calumnias.